primero a describir es la glándula. Cuando quieren. No me demoro mucho, pero no necesito que hablen en clase. Me inspiro, ya saben. Murmuros de desconfianza. Entonces tengo la glándula suprarrenal que mide cada una, o pesa, perdón, cada una, 4 gramos cada una. Atómicamente, recuerden que una tiene forma piramidal y otra tiene forma semilunar. Entonces acá tenemos las glándulas, acá están las glándulas suprarrenales en los polos superiores de ambos riñones. Ya tengo mi glándula suprarrenal para entender las hormonas córticos suprarrenales. El segundo esquema a analizar es la división que tiene esta. ¿Cómo voy a dividir a la glándula suprarrenal? Voy a decir que existe embriológicamente 2 orígenes para la glándula. Esta es la porción medular y esta es la porción de la corteza. Me dice que la medular representa el 20% de la glándula. Entonces yo pongo acá, la medular solo representa el 20% de la glándula. Quiere decir que el 80% de la glándula será una corteza. ¿Estamos claros? Muy bien. Otro principio que necesito entender para las hormonas córticos suprarrenales es el sustrato a partir del que se elaboran las hormonas córticos suprarrenales. Entonces, el sustrato a partir del cual se elabora es el colesterol. Acá tengo colesterol. Muy bien, pero no cualquier colesterol, dice Guyton. El colesterol usado para la síntesis de hormonas, proviene, ¿de dónde va a provenir este colesterol? Proviene de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces Guyton me dice, el colesterol usado para la síntesis de las hormonas córtico suprarrenales proviene del colesterol de estas lipoproteínas. Estas lipoproteínas que son de baja densidad. Baja densidad. ¿Estamos claros con las lipoproteínas de baja densidad? Entonces, muy bien. ¿Cuántas hormonas produce? ¿Cuántas hormonas córticos suprarrenales están catalogadas? Dice 30 tipos. Por si acaso, hay 30 tipos de hormonas córticos suprarrenales. ¿Estamos? De las cuales voy a ir a entender básicamente 3 tipos, en 3 familias. ¿Cuáles son los tipos que vamos a ir mencionando? Primero, los mineralocorticoides. Luego, los glucocorticoides. Luego, los andrógenos. Muy bien. Entonces, 3 hormonas básicas de los 30 tipos de hormonas. Entonces digo, los mineralocorticoides, ¿por qué se llaman mineral? Porque tienen que ver con el metabolismo, dice, de minerales. Actúan o tienen efecto sobre los minerales. O también, entre paréntesis, ¿qué son los minerales? Electrolitos. ¿Cuáles electrolitos? Básicamente, estos mineralocorticoides van a actuar sobre el sodio y sobre el potasio. Sobre esos 2 electrolitos van a actuar. ¿Estamos? Bueno, se llaman glucocorticoides porque tienen efecto en las concentraciones de glucosa. De manera directa, tienen su efecto sobre la glucosa. Por eso se van a llamar glucocorticoides.
las proteínas, también sobre los lípidos y también sobre las proteínas. Y los andrógenos, que tienen que ver con las características de diferenciación sexual. Estas incluyen en la diferenciación sexual, embriológica y fetal. Lógica y fetal. Es ahí donde más repercuten los andrógenos suprarrenales. Porque en la parte adulta, cada quien tiene sus propias hormonas sexuales, ¿no? En el varón, testículo, testosterona. Mujer, los ovarios, los estrógenos. Acá, los andrógenos suprarrenales van a permitir la diferenciación sexual embriológico-fetal. Su máxima acción. Porque después no repercute. A no ser que exista patología, como vamos a describir. Hasta acá está claro. La introducción. Bueno. Vamos a ver que mi glándula suprarrenal la voy a dividir en capas. Estamos mencionando la glándula suprarrenal. Y voy a agarrar este concepto. Capas funcionales. Voy a hablar de una capa, se llama glomerular. Voy a hablar de otra capa que se va a llamar fascicular. Y por último voy a tener otra capa que se llama reticular. ¿Pero qué estoy dividiendo? ¿Cuál de las porciones de la glándula suprarrenal? En capas. Toda esta división en capas es la corteza. Solo estoy hablando hoy de la corteza. Porque en el capítulo 61, cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo, describíamos la parte de la médula, cómo producía noradrenalina y adrenalina. ¿Sí? Pero acá estamos describiendo esta parte de la corteza de la glándula suprarrenal y la hemos dividido en 3 capas. Vamos y entendamos qué porcentaje representa cada capa de la glándula suprarrenal. Digo, la zona glomerular representa el 15% de la capa de la corteza. La fascicular representa el 75% de la capa de la corteza. ¿Sí? Entonces, ¿y la reticular qué le queda? 10%. Hacemos la analogía por si acaso. Algunas veces Guyton no menciona de algunas. Ustedes tienen que hacer, si menciona de esta, la glomerular 15, 75, ¿cuántas? ¿No ven? Entonces, ¿qué queda la tercera capa? 10%, ¿no? Entonces, esa analogía. ¿Qué produce la zona glomerular? ¿Cuál es la hormona producida? La aldosterona. ¿Qué tiene la zona glomerular? Por eso se llama glomerular. Ahorita vamos a hablar de la función de la aldosterona. Va a ir a actuar pues al glomérulo y a los túbulos conectores, ¿no? Por eso glomerular. ¿Cuál es la concentración de la aldosterona? Los equivalentes, porque hay mención de 2 valores en su libro, el recuadro y la analogía. Si yo digo 0.006 microgramos en 100 ml, ¿sí? Esto es lo mismo a decir 6 nanogramos en 100 ml, por si acaso. Y en su libro está la mención de ambos valores, ¿sí? Y ambos representan el mismo valor. 0.06 microgramos es lo mismo que decir 6 nanogramos en 100 ml. Eso es lo que se produce, ¿sí? Esa es la concentración plasmática en el líquido extracelular que vamos a tener de la aldosterona. Les decía, la zona glomerular tendrá que tener una enzima, una sustancia, se nos llama aldosterona sintetasa. Gracias a la aldosterona sintetasa,
es la capita encargada de producir la aldosterona, ¿sí? Gracias a que tiene esta enzima, la aldosterona sintetasa, esta capita produce la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Influye en el equilibrio de dos minerales, como hace un momento mencionamos. ¿Cuáles son los dos minerales en los cuales va a influir? El sodio y el potasio. ¿Sí? Y en breve vamos a describir todos sus efectos. La zona vasicular secreta una hormona, más que otros, pero no solo produce una sola. La mayor cantidad de producción es cortisol, ¿sí? De la zona vasicular lo que más produce es cortisol. Pero no es la única, también produce corticosterona. También produce estrógenos, por si acaso. Y también produce andrógenos. Entonces, esta capita produce todas estas hormonas: cortisol, corticosterona, estrógenos y andrógenos. ¿Cuál es la concentración del cortisol a nivel plasmático? Decimos 12 microgramos por 100 ml. Ese es el valor del cortisol a nivel del plasma, ¿sí? No la producción en 24 horas. Es el valor que se encuentra en el plasma en 100 ml, ¿sí? Si yo quiero, el cortisol tiene algo que se llama el ciclo circadiano y muchas de nuestras hormonas tienen eso. ¿Qué pasa? Somos como unas plantitas, necesitamos de la luz solar y la luz solar activa la secreción de hormonas. No somos seres nocturnos, a diferencia de los murciélagos, que su actividad fisiológica está diseñada para secretar y liberar hormonas en el transcurso de la noche. Los seres humanos liberamos energía. Entonces, ¿en qué horario liberamos cortisol? Más cortisol a las primeras horas de la mañana, al amanecer, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento le voy a pedir cortisol al paciente? ¿A qué hora le voy a llevar al laboratorio? Vaya a sacarse su muestra a 5 de la mañana, si amanece 6, que esté listito, ¿no? Entonces, voy a tener, le pido el primer cortisol para tener estos valores y realmente detectar si hay una alteración. ¿Cuál es la alteración por cortisol? Se llama Cushing. ¿Ves? Cushing. En breve vamos a hablar de Cushing. Entonces, para ver si el paciente tiene Cushing, tengo que pedir un laboratorio de cortisol, pero ¿a qué hora? Primeras horas de la mañana, ¿no? Porque es donde se produce por la citosis. Y la zona reticular produce esta, en especial, epiandrosterona. Dihidroepiandrosterona. DHEA. Dihidroepiandrosterona. ¿Sí? Esa es la principal hormona que produce la zona reticular. Dihidroepiandrosterona. También produce otros. También va a producir estrógenos. Dice que estrógenos. También va a producir glucocorticoides en esta capa. Glucocorticoides. Muy bien, ya tenemos hasta ahí entonces mis 3 hormonas, ¿no? Van a ver que las hormonas se asemejan químicamente. ¿Por qué? Para la síntesis de hormonas, para la síntesis de las hormonas, ¿cuál era el sustrato? ¿Cuál era el sustrato? Colesterol. ¿De dónde viene este colesterol? De la célula de lipoproteínas de baja densidad, no hay que olvidar. ¿Qué célula es esta? Una célula de la corteza suprarrenal. De la corteza suprarrenal. Una célula de la corteza suprarrenal. Digo, ¿el colesterol es liposoluble o no es liposoluble? Ingresa dentro de la célula. ¿Sí? Muy bien. Entra y se topa con las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una enzima. Se llama colesterol desmolasa. Colesterol
desmolasa. La colesterol desmolasa va a preparar al colesterol como un sustrato base para la secreción de aldosterona, la secreción de cortisol, la de hidroepiandrosterona, que químicamente son similares. Lo único que varía va a ser la superposición de carbonos que van a tener cada una de estas hormonas. ¿Sí? Y ustedes van a ver justamente en un recuadro donde hay Galton, la superposición de hidratos o la superposición de carbonos que existe, y por el resto son similares. Porque todas van a venir de esta sustancia, se llama pregnenolona. 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 ¿Estamos con la pregnenolona? ¿Sí? Entonces, la pregnenolona es el sustrato a partir del cual derivan las hormonas suprarrenales. Muy bien. Lo único que le diferencia, repito, es la superposición de carbonos que tienen cada una de las hormonas. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Bueno, si hemos entendido esta síntesis y hemos entendido las capas de la glándula suprarrenal, vayamos a hablar de una de las hormonas que tenemos. La acción de una de las hormonas que me describe su libro. ¿Cuál es una de las hormonas que me describe su libro? La primera, me describe la aldosterona. Vamos a ver la acción de la aldosterona. La acción de la aldosterona. Dice, lo primero que me dice Galton al describir la función de la aldosterona, me dice, si un individuo no produce aldosterona, sobreviene la muerte entre 3 días a 1 semana. El individuo dice, si el individuo no produce aldosterona, viene la muerte de ese individuo entre 3 días a 1 semana. Lo primero que me dice Galton. ¿Para qué les dice esto? Para que entiendan la importancia de la aldosterona en el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Lo segundo a describir es la especificidad. Por si acaso, yo estoy recalcando con el término especificidad. Y en su libro, si lo leen y lo analizan, van a entender por qué yo he puesto especificidad de la hormona. Dice, las células de los túbulos, células principales, por si acaso se llaman, ¿vale? De los túbulos contorneados, es el principal lugar de acción de la aldosterona. Las células principales de los túbulos contorneados en el riñón es el principal sitio de acción de la célula. Pero acabo de decir algo, que las hormonas se parecen, porque derivan de la pregnenolona. ¿Sí? ¿Qué impide el cortisol si es su hermano de la aldosterona? ¿Qué le impide al cortisol activar los receptores en las células principales de los túbulos contorneados? ¿Me entienden? Otra vez. ¿Qué impide al cortisol activar a las células principales de los túbulos contorneados como si fuera aldosterona? Porque se parecen, hemos dicho, ¿no? Derivan de la pregnenolona. ¿Qué impide? Galton me dice, las células principales tienen una sustancia que se llama hidroxiestradiol,
dihidroxiestradiol. Entonces, esta es la sustancia, el dihidroxiestradiol, que le permite la especificidad. Y no solamente es 11, acá es 11 beta dihidroxiestradiol. 11 beta dihidroxiestradiol. Esta es la sustancia que tiene los túbulos contorneados principales para tener especificidad en acción y respuesta a la aldosterona. Dice Guyton, ¿qué pasa si el individuo no tiene esta sustancia? Si no tiene esta sustancia, se produce un síndrome. Se llama síndrome aparente de exceso de mineralocorticoides. Así se llama el síndrome. Síndrome aparente del exceso de mineralocorticoides. ¿Por qué se va a llamar síndrome aparente? Acabamos de decir que el cortisol es el hermano de la aldosterona. Y solo una sustancia, la beta dihidroxiestradiol, impide que el cortisol no active las células de los túbulos contorneados principales. Pero imagínense que congénitamente el individuo no tenga beta hidroxiestradiol. Y si no tiene, ¿qué va a hacer su cortisol? Va a activar a los receptores de aldosterona. Entonces es como si vinieran dos hormonas, la aldosterona y el cortisol, y lo están estimulando, ¿no? ¿Estimulando a quién? A las células de los túbulos contorneados. Por lo tanto, va a tener un síndrome, como su nombre dice, aparente del exceso de mineralocorticoides. Pero no tiene exceso de mineralocorticoides. Lo único que no tiene es una enzima que responde específicamente al aldosterona. Y si no lo tiene, va a responder también al cortisol. ¿Estamos claros? Entonces, ahí hemos llegado a la especificidad de esto. Vayamos a la acción y la función que tiene la aldosterona a nivel renal y a nivel sistémico. A nivel renal y a nivel sistémico. ¿Qué me dice Guyton cuando habla de la actividad a nivel renal? Me dice, va a ir a actuar sobre las células principales, a nivel renal, va a actuar sobre las células principales, de los túbulos colectores, Si actúa sobre las células principales de los túbulos colectores, ¿qué acción va a tener sobre las células principales de los túbulos colectores? Va a permitir mayor reabsorción, permite mayor reabsorción de sodio, permite mayor eliminación de potasio. Eso hace el hormona aldosterona, reabsorción de sodio y eliminación de potasio. Pero el sodio no se viene solito. Cuando le absorbe sodio, ¿qué también ingresa? Ingresa agua. ¿Sí? Ingresa agua. Entonces, a nivel renal, va a producir ¿qué? Reabsorción de sodio y reabsorción de agua. Esta reabsorción incrementa, dice Guyton, la presión arterial. Esta reabsorción incrementa la presión arterial. ¿Estamos? Tengo más agua y tengo menos potasio. Dice, si tengo la aldosterona de esta manera, ¿qué va a pasar con la eliminación de potasio?
Dice, cuando existe un exceso en la producción de aldosterona, un exceso de aldosterona, el individuo puede tener lo siguiente: hipocalemia. ¿Cuál es el valor del calcio a nivel del líquido, del potasio, perdón, a nivel del líquido extracelular? Entre 4.2 a 4.5 miliequivalentes, ¿no? Pero dice, llega una hipocalemia en los cuales los valores de potasio van a estar a razón de 2 mielequivalentes por litro. 2 mielequivalentes por litro. Una hipocalemia marcada, ¿no? Si hay exceso de aldosterona, ¿sí? Mucho potasio se está eliminando y eso se llama hipocalemia. O hipopotasemia también en otra terminología, que no sea su libro, ¿no? Menos potasio, característica del potasio en el plasma. ¿Por qué se ha eliminado? Se está eliminando potasio, porque eso hace la aldosterona. Ahora digo, hay un mecanismo de transporte para la característica de la aldosterona. Ya voy y menciono características de transporte. Digo transporte de la hormona. Digo, el 60% de la aldosterona está unida a proteínas. El 60% de la aldosterona está unida a proteínas. ¿A qué proteína creen? Todo hace la albúmina. Todo hace. A todo se mete. Transporte. ¿Y qué pasará con el otro 40% si el 60% está unido a proteínas? Aldosterona se encuentra libre, subrayado. Esta propiedad de que la aldosterona se encuentre libre hace que la vida media de la aldosterona sea menor. La vida media en la circulación, es mucho menor, entre 1 hora aproximadamente. 1 hora. Entonces ahí está el transporte. La eliminación. Que en su libro está con la palabra degradación. Eliminación, lo mismo que degradación. ¿Qué va a hacer la aldosterona? La aldosterona, dice, va a venir al hígado, y se va a conjugar. Aldosterona se conjuga. ¿Con quién se va a conjugar? Con el ácido glucurónico, se conjuga con el ácido glucurónico. Una vez que se conjuga con el ácido glucurónico, va a ir a dos lugares. El 25% de la hormona se va a eliminar por la bilis. El otro 75%, una vez conjugado, va a la circulación, y de la circulación recién va a los riñones, y es eliminado también por los riñones. ¿Estamos claros? Ahí está, cómo se conjuga, cómo se degrada. Transporte, eliminación. ¿De quién? De la aldosterona. Bueno, ya tenemos la función de la aldosterona, cómo ha producido su mecanismo de producción, qué es lo que hace la aldosterona. Vayamos a eso, ¿qué es lo que hace? Acción celular. ¿Cómo actúa la aldosterona?
tengo la célula del centro. Y en la célula tengo esto, los MR dentro de la célula. Miren lo que va a hacer la aldosterona. En la aldosterona tengo los MR. ¿Qué son los MR? Los receptores de mineralocorticoides. Receptores de mineralocorticoides. Ahí están los MR. En la célula tengo los MR, receptores de mineralocorticoides. Dice, la aldosterona es liposoluble. ¿Por qué? Porque es derivado del colesterol, de la pregnenolona. En inglés, tenemos MR más aldosterona, por cierto. MR más aldosterona. ¿Qué me dice Gaito del conjugado que se ha formado? Va al núcleo. El conjugado que se ha formado entre el receptor y la aldosterona va al núcleo. Y se acuerdan de la hormona tiroidea, tiene su efecto genómico y su efecto no genómico, ¿no? Entonces acá vamos a hablar del efecto genómico que tiene. Genómico. Igual que la hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque inicia la transcripción de proteínas. La transcripción de proteínas. Y vamos a tener dos proteínas muy importantes. La transcripción de proteínas. Vamos a tener las que son enzimas. Y la otra, las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales. ¿Hasta ahí estoy? ¿Qué ha hecho la aldosterona? ¿Sí? Entonces hemos hablado de la acción, la especificidad, acción renal sistémica. Pero ¿cómo va a producir esto? ¿Cómo es que produce esa absorción de sodio? ¿Cuál es la base fisiológica celular de la reabsorción de sodio? La base es que produzca proteínas. ¿Qué proteínas estructurales? Acá vamos a tener los canales de sodio epiteliales. Los canales de sodio epiteliales. ¿Sí? Entonces eso hace la aldosterona. En los túbulos colectores, no va a absorber sodio porque quiere. Va a absorber sodio porque ha producido un efecto genómico. Está produciendo estructuralmente más canales de sodio epiteliales. Esa es la razón de absorber sodio. ¿Sí? Y va a también producir otro tipo de proteínas que permitan el paso del sodio-potasio. Las proteínas adenosin, sodio-potasio. Estas van a ser las proteínas adenosin, sodio-potasio, sodio-potasio. Los canales de sodio y el adenosin, sodio-potasio. Entonces, mis dos proteínas, que son las encargadas pues, de absorber el sodio, eso está haciendo. Esto es el efecto genómico. Tiene también otro efecto a nivel de las células, igual que las tiroideas. Efecto no genómico. Si dice efecto no genómico, tendrá que ser un efecto que no altere pues, el ADN, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto no genómico? A través de la activación del AMP cíclico y a través del tiosinato, a través del fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol. ¿Recuerdan? Lo mismo que la hormona tiroidea. ¿Sí? O cuando mencionábamos la acción en introducción de hormonas. ¿Recuerdan? A través de segundos mensajeros. El fosfatidilinositol, el trifosfatoinositol,
inositol, el diacilglicerol, ¿verdad? Entonces, el efecto no genómico de la hormona aldosterona es activar la cascada del AMP cíclico y fosfatidilinositol en las diferentes. Ya tengo acción celular. ¿Qué me está faltando? Regulación. Termino con regulación. ¿Cómo se regula la producción de aldosterona? Regulación. Dice, a mayor potasio, mayor aldosterona. A mayor potasio, mayor aldosterona. A mayor angiotensina 2, tensina 2, mayor aldosterona. A mayor angiotensina 2, mayor aldosterona. A mayor hormona corticotropina, ACTH, voy a tener mayor aldosterona. Mayor aldosterona. A menores concentraciones de sodio, voy a tener más aldosterona. Menos sodio disparará la producción de aldosterona. ¿Sí? ¿Para qué? Para reabsorber sodio. Y dice algo más. La aldosterona no solo va a actuar sobre los túbulos renales. ¿Sobre qué otras estructuras más va a actuar la aldosterona? Va a ir a los túbulos de las glándulas sudoríparas, va a ir a los túbulos de las glándulas sudoríparas, va a ir a los túbulos de las glándulas salivales, va a ir al colon. ¿Y qué va a hacer en estas estructuras? La aldosterona permite mayor reabsorción de. ¿Estamos claros con la aldosterona? ¿Sí? ¿Se entendió entonces la aldosterona? Vayamos con otra sustancia. La otra sustancia más importante. Ya. Después tenemos cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Lo primero que hemos dicho del cortisol es que activa el metabolismo de hidratos de carbono. ¿Cuál? Glucosa. ¿Qué va a hacer en el metabolismo de la glucosa? Va a producir gluconeogenia. ¿A partir o en dónde se va a producir gluconeogenia? ¿Se pató? Sí. Se produce gluconeogenia en los hepatocitos. Miren a tal nivel el metabolismo de glucosa. ¿Qué hace? Luego permite que diferentes enzimas, conviertan aminoácidos en glucosa. Conviertan diferentes aminoácidos en glucosa. Luego, dice, activa enzimas glucolíticas, hormonas glucolíticas. Activa hormonas glucolíticas. ¿Qué hormonas glucolíticas? La adrenalina. La adrenalina es glucolítica, ¿no? Va a permitir el uso de la glucosa.
Pero ya tengo glucosa y tengo una hormona que va a producir esto. Pero ¿qué hace a nivel de las células? A nivel de las células bloquea el uso de glucosa. A nivel de las células bloquea el uso de glucosa. ¿Por qué bloquea el uso de glucosa? Por la translocación de una proteína. La translocación de una proteína que permite el ingreso de glucosa. Se llama GLUT4. Y de estas GLUT vamos a hablar en la próxima clase de diabetes. Entonces, las células bloquean el uso de la glucosa al producir la translocación de las GLUT4. Su metabolismo del cortisol en la glucosa. A nivel de las grasas, ¿qué hace? Moviliza ácidos grasos. Moviliza ácidos grasos. El cortisol moviliza ácidos grasos. ¿Cómo moviliza ácidos grasos? Dice. Ya que se ha bloqueado acá, también habla del bloqueo de ingreso de glucosa. Ingreso de glucosa. ¿A qué células? A los adipocitos. A los adipocitos. Bloquea el ingreso de glucosa a los adipocitos. Esto impide la formación del alfa-glicerol fosfato. Glicerol fosfato. ¿Y para qué me está hablando del alfa-glicerol fosfato, doctor? El alfa-glicerol fosfato, es la principal sustancia que tienen los adipocitos a base de glucosa para añadir y permitir el ingreso de glucosa en los adipocitos. El alfa-glicerol fosfato es la principal sustancia derivada de glucosa que tienen los adipocitos para permitir el ingreso de glucosa. Si no hay alfa-glicerol fosfato, menos concentración de alfa-glicerol fosfato. ¿Por qué? Porque me está diciendo el cortisol una verdad muy grande. Bloquea el uso de glucosa por parte de las células, las diferentes células del cuerpo. Una de ellas, los adipocitos. Translocando GLUT4. Muy bien. ¿Qué hace a nivel de las proteínas el cortisol? ¿Qué hace a nivel de las proteínas? ¿Qué va a hacer a nivel de las proteínas? A nivel de las proteínas, disminuye la síntesis de proteínas. A nivel de las proteínas, disminuye la síntesis de proteínas. ¿Estamos claros con el efecto metabólico que está teniendo el cortisol? A nivel de la glucosa, a nivel de las grasas, a nivel de las proteínas. Tiene otros efectos que Guyton lo ha, un título grande lo ha. Efecto antiinflamatorio que tiene el cortisol. El efecto antiinflamatorio que tiene el cortisol. ¿Cuál es el efecto antiinflamatorio que tiene el cortisol? Para explicarme el efecto antiinflamatorio, Guyton agarra lo que es de Robbins, patología de Robbins explica mejor la inflamación que cualquiera. Y me explica la inflamación. Y me dice, antiinflamatorio, entendiendo las sustancias inflamatorias que se liberan. ¿Cuáles son las sustancias inflamatorias que se liberan? Radicinina, leucotrienos, prostaglandinas,
prostaglandinas. Prostaglandinas. Histamina. 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 Y la interleucina 1. Estas son mis sustancias inflamatorias o no son mis sustancias inflamatorias. ¿Sí? Todas estas. Primero, por eso Guyton me dice, para entender el efecto antiinflamatorio del cortisol, tengo que entender la inflamación. Porque si no entiendo la inflamación, ¿cómo voy a entender lo antiinflamatorio? No, pues puede. Entonces digo, ¿qué hace el cortisol? Estabiliza a los lisosomas. Lisosomas. De las diferentes células. ¿Cómo? Los leucocitos. Leucocitos. Si estabiliza a los lisosomas de los leucocitos, ¿se va a liberar o no se va a liberar todas estas sustancias? No se va a liberar. Porque se ha liberado todas estas sustancias producto de la desestabilización de los lisosomas. Si se estabilizan los lisosomas, no se liberan las sustancias antiinflamatorias. Y por lo tanto ese es el efecto antiinflamatorio que se tiene. Estabilizar lisosomas por parte de los leucocitos es un efecto del cortisol. ¿Estamos claros con el cortisol? Muy bien, hasta ahí. Ya hemos estabilizado. Esto no les suena a cara conocida, así como decía alguien. ¿No les suena familiar en termorregulación en su examen? ¿No es una sustancia pirógena? Sí, es una sustancia pirógena, ¿no? Se libera interleucina 1 a través de las sustancias pirógenas y eso es lo que va a través de las prostaglandinas a estimular al hipotálamo para descontrolar el punto de ajuste, ¿no? Entonces, si esto estabiliza la liberación de interleucina 1, no va a haber interleucina 1. El cortisol también tiene un efecto antipirético. ¿Estamos claros? Entonces tiene su efecto también al estabilizar y no permitir la liberación de interleucina. Cuando esto se estabiliza, logra el efecto antipirético. Entonces, cuando a su paciente le pinchen derivados sintéticos, dice Guyton, ¿no? El cortisol puede ser llamado también hidrocortisona. Por si acaso, para preguntas de eso. El cortisol puede ser llamado hidrocortisona. El que más se parece al cortisol natural es la hidrocortisona. Tengo cortisol sintético y lo especifica Guyton. Tengo cortisol sintético y me habla de los cortisoles sintéticos para farmacología. Me habla de la prednisona. Tiene 4 veces más acción que el cortisol. Ya me está dando farmacología Guyton. Me habla de la dexametasona. Tiene 30 veces más acción que el cortisol. ¿A qué le pinchamos a nuestros pacientitos? Dexametasona les pinchamos. Pero no le van a pinchar como si fuera pues un juguete. Si fuera algo que están usando, dexametasona uno cada día. Primer concepto que aprendan de la dexametasona, tiene vida media larga. ¿Por qué tiene vida media larga los corticoides? Lo mismo que hemos dicho hace rato de la aldosterona. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho transporte, un término que dice transporte, pero ahora transporte ¿de quién? Cortisol. Transporte y degradación. ¿De quién también degradación? Del cortisol. Transporte y degradación del cortisol. ¿Cómo se transporta el cortisol? A diferencia de la aldosterona. ¿Cuánto de la aldosterona está unido a proteínas plasmáticas?
60%. Sus apuntes, no, ¿para qué hacen apuntes? 60%. Entonces, el cortisol se transporta de 90 dice, a 95% unido a proteína. ¿Cuál es la proteína que transporta el cortisol? Además de la albúmina. La transcortina. Así se llama la proteína que transporta cortisol. Transcortina. ¿Estamos? ¿Quién va a transportar? Miren, ya que está unido a proteínas, su vida media es larga. Cuando vaya a la farmacología con la doctorita, tiene vida media larga. Así que no le van a pinchar a su pacientito dexametasona, no sé, como qué traumatólogos o... Por eso ya les he dicho, van a tener su título ahí. De especialista, de subespecialista, si quieren. De ahí a que sepan su ciencia, estudienla pues para saber y que no les refuten y ayuden realmente a la gente. ¿Sí? Porque repito, van a tener sus títulos ahí de subespecialista, egresado en tal universidad. ¿No? Ahí grande, pegado en el muro también. Pero eso les hace. El cartón no les hace. Ustedes hacen a su cartón. Aquí. Si no, ¿para qué? Entonces digo, algunos por eso de esa metasona como si fuera chiste. Vida media larga, lo que están aprendiendo en fisiología de unida, proteínas, transcortina. Efecto, 30 veces más que el cortisol. ¿Potente o no es potente la dexametasona? Solo un pinchacito de dexametasona, listo. Olvídense de su paciente de aquí a un mes o 3 meses. ¿Sí? Tiene vida media larga. ¿Qué va a hacer? En breve vamos a hablar de las patologías. Una de las patologías que se producen de manera iatrogénica es el Cushing. Ustedes por darle tanta dexametasona, está bien, queremos que a nuestro pacientito no le duela nada, pero tampoco por darle una le podemos agravar otra. Tenemos transporte de cortisol, tenemos la degradación de cortisol. Gradación. Va a ser lo mismo que la aldosterona. ¿Por qué lo mismo? Hemos dicho, solo se diferencian por unos carbonos. Degradación. ¿Cómo va a estar la degradación? Van a formar conjugados en el hígado. Van a formar conjugados. Y van a eliminarse 25% también en la bilis. El otro 75% lo mismo que la aldosterona. 75% va a ir a la circulación. Y va a ir luego a eliminarse por vía renal. Se elimina por vía renal. El otro 75%. Conjugados. No se olviden el ácido glucurónico. Y con algunos fosfatos más. Ácidos conjugados. El ácido glucurónico y algunos fosfatos. Para eliminarse. Bueno, ya estamos. Esto. Voy y describo cómo se regulan las concentraciones del cortisol. ¿Quién regula las concentraciones del cortisol? ¿Quién regula las concentraciones del cortisol? ¿Quién regula las concentraciones del cortisol? Bien, ese es el primero. ACTH es el que regula las concentraciones del cortisol. Ese es el que regula las concentraciones del cortisol. Dice Guyton, hay situaciones de estrés en las que se produce más cortisol. ¿Cuáles son las situaciones de estrés que se producen? Donde se van a producir mayor liberación de cortisol. Miren, infecciones, traumas, cirugías, inmovilizaciones de sus pacientes. Inmovilizaciones.
de sus pacientes. Infecciones, traumas. Cuidado que me digan como un interno. Interno de tal universidad, un servicio hospitalario. ¿Qué decía el interno? Doctor, le hemos tomado glicemia en ayunas al paciente, su glicemia está a 150. Ya van 3 días. Tiene diabetes. Así con esa seriedad. Un diagnóstico hecho en el interno. ¿Qué tenía el paciente? 1, estaba inmovilizado. 2, le han hecho cirugía. 3, cirugía, ¿por qué? Por trauma. Estaba reconociendo. Y 4, se le había infectado la herida. Entonces tenía todas esas condiciones. ¿Y qué hacen todas estas condiciones? Incrementan el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Incrementa la glucemia, la glucosa en la sangre. Y eso es glucemia, ¿no? Glucosa en sangre es glucemia. Entonces, ¿por qué estaba elevado en ese paciente? Por estas condiciones de estrés, ¿no? Cuidado que vayan a lo que dice la regla que vamos a llevar a la siguiente clase. Diagnóstico para diabetes, sí. 3 tomas consecutivas en ayunas indican diabetes. Excepto en estas condiciones. Si el paciente está en estas condiciones. Porque si el paciente está en estas condiciones, esa glicemia se debe a esto. Secundario a elevación de cortisol, secundario a elevación de glicemia. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, un paciente diabético que normalmente se controla, si tiene infecciones, tiene traumas, ¿cómo estará su glicemia? Elevada. Ahora, ustedes van a llegar a un punto donde tienen que hacer diferenciación riesgo-beneficio. Por ejemplo, el tratamiento de la parálisis facial o el tratamiento de la neuralgia del trigémino implica corticoides sistémicos. ¿Sí? O sea, de base, el tratamiento al cual va a responder la mayoría es corticoides sistémicos. Pero ¿qué tal si les viene un paciente diabético? Le van a dar corticoides de primera, traten con otros antiinflamatorios. No responde, piensen en el corticoide. Pero ¿cuándo le van a dar el corticoide? Cuando vean a un paciente que su glicemia está con 200, maneja glicemia de 150. ¿Cuál es lo normal de la glicemia? De 80 a 100. Entonces, ¿a ese paciente ustedes creen que le van a dar corticoides? No. Primero estabilicen a su paciente en su glicemia y luego anímense en riesgo-beneficio a darle corticoides. ¿Sí? En riesgo-beneficio. Doctor, en este caso, por ejemplo, como lo que usted dice de la parálisis, bueno, al aumentar el cortisol aumenta la glicemia, pero por ejemplo, si yo quiero darle un tratamiento a ese paciente con diabetes, claro, sí, puedo aumentarle, si hay insulino dependiente, puedo aumentarle la dosis de insulina para poder... Eso, muy buena pregunta. A los pacientes insulino dependientes hay que manejarlos de otra manera. Uno es la diabetes tipo 2 y otra la diabetes tipo 1. Entonces, a los de diabetes tipo 2 no van a tener mucha, si estabilizan la glicemia, no van a tener mucha repercusión. Pero los diabéticos tipo 1 tienen que controlar sus dosis de insulina. Sí. Están optando por usar corticoides, tienen que ajustar su dosis de insulina. No se olviden de eso. Porque esos pacientes sí o sí dependen de la insulina para metabolizar. Si están incrementando ustedes vía glándula suprarrenal su glucosa, entonces ajusten su insulina. ¿Sí? Para elevar. En los tipo 2 no hay mucho inconveniente. Si los valores están normales. En los tipo 1 se complica un poco más. Como dicen, paciente complicado. Parálisis facial. Y además de parálisis facial, diabetes tipo 1. No. Pacientes que tienen 2, 3 patologías les van a tocar. Ahí solo queda usar la cabecita, sentarse un ratito y meditar cómo van a seguir el tratamiento. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí?
Entonces vamos y mencionemos algún... nos estamos faltando una. ¿Cuáles nos estaba faltando? Los andrógenos. Los andrógenos no hay mucho que mencionar, hemos dicho, uno es el representante, dihidroepiandrosterona, hemos dicho y le hemos abreviado así, dihidroepiandrosterona, es el principal andrógeno que tenemos. Y hemos dicho, está presente en la vida fetal y en la vida embrionaria. ¿Para qué? Para las características sexuales. Para las características sexuales de dicho gen. Ahora vamos con patologías. Mencionamos Cushing. Miren lo que dice su libro. Una cosa es síndrome de Cushing y otra cosa es enfermedad de Cushing. Ya me hace diferenciar dos cosas su libro. Enfermedad y síndrome de Cushing. Ambos son Cushing, por si acaso. Cushing. Tenemos otro, es el Addison, enfermedad de Addison. ¿No? Tenemos otro, enfermedad de Cohn. Enfermedad de Cohn. Y el síndrome androgenital. Síndrome androgenital. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice del síndrome de Cushing y de la enfermedad de Cushing? Me dice, la enfermedad de Cushing es y solo es producto de la elevación de la ACTH, de la corticotropina. Me dice, la enfermedad de Cushing es y solo es producto de la elevación de la ACTH. Eso es enfermedad de Cushing. Y secundario a esto, se eleva recién el cortisol. Pero en el síndrome de Cushing tengo elevación del cortisol. Independiente, puede ser por la ACTH, puede ser por las formas iatrogénicas, puede ser por incremento de ACTH, iatrogénica. ¿Cómo puedo producir yo un síndrome de Cushing? Dice, hay pacientes que necesitan muchos antiinflamatorios, los que sufren de artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo antiinflamatorios. Entonces, pero muchos médicos dan de manera desmesurada y descontrolada, sin saber la vida médica. Entonces, ¿qué van a producir? Síndrome de Cushing. Van a producir mucha concentración de cortisol. ¿Qué va a producir ese aumento de cortisol? Va a producir edemas. ¿Qué tienen entre los signos y síntomas de Cushing? Edema, plétoras, son las estrías. Es el término médico para decir estrías, eso es plétoras. Edema, plétoras, facies de luna llena. Ya van a ir a semiología. Facies. ¿Qué son las facies? La cara, ¿no? En la expresión de la cara, ¿cómo está la cara? Facies de luna llena. ¿Cómo será la fase de luna llena? Redonda, pues, ¿no? La cara redonda. ¿Por qué? No se olviden que hay movilización de grasas de manera desproporcional. Obesidad centrípeta. Obesidad. Sus piernas delgadas, sus brazos delgados y acá gordo. ¿No? Obesidad centrípeta. Obesidad centrípeta. Jiba de búfalo. Jiba de búfalo. ¿Han visto personas que tienen un depósito de grasa en las vértebras cervicales y torácicas, en la columna? Algunas incluso andan agachadas porque tienen acá su bola de grasa. Parecido a la jiba del búfalo. ¿Han visto la jiba del búfalo? No. No han visto. Incluso algunos comen jibitas, están ahí ofreciendo en todo Cochabamba. Vayan a probar los jibas, llenos de grasa, con carne.
Entonces, ¿qué iba de Google? Todas estas características son características del síndrome de Cushing. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se ha debido? Al síndrome, elevación del cortisol. Y la enfermedad, principalmente por la elevación de ACTH. En la enfermedad de Addison, tenemos pacientes que tienen alteración de la producción de hormonas corticosuprarrenales. ¿Por qué se dice córtico? Porque son de la corteza, ¿no? El córtico suprarrenal. Entonces, en Addison, la persona no tiene aldosterona, no está produciendo cortisol. No hay hormonas corticosuprarrenales, menos aldosterona, menos producción de cortisol. Entonces, ¿cuáles van a ser algunos de los síntomas que van a tener? Signos y síntomas de estos pacientes. Signos y síntomas. Si hay menos aldosterona, ¿cómo estará el paciente? Tendrá hipercalemia. Hipercalemia. ¿Quién era el encargado de eliminar el potasio? La aldosterona, ¿no? ¿Y cómo está el Addison? No hay aldosterona. Tendrá hipercalemia. Tendrá hiponatremia. Tenía que reabsorber sodio por diferentes lugares, en tubos renales, en colon, en glándulas sudoríparas, pero no hay aldosterona, entonces está eliminando el sodio y tiene hiponatremia. Este paciente es compatible con deshidratación. Este paciente es un paciente deshidratado, está seco el paciente. Signo de pliegue positivo, van a ver cuando los signos de pliegue positivo hacen esto y se queda la piel ahí. Deshidratada, hiponatremia, hipercalemia. ¿Qué más tienen estos? Tienen hirsutismo, vello facial, pacientes, sean mujeres, hirsutismo. La enfermedad de Crohn. A diferencia de Addison, aquí hay una sobreproducción de aldosterona. Si hay una sobreproducción de aldosterona, lo que hace un momento hemos dicho. ¿Cómo va a estar la presión arterial? Incrementada, ¿no? ¿Va a estar reteniendo líquidos? Sí, y va a tener edema por retener sodio y líquido. El síndrome androgenital se debe a mayor producción producto de tumores. Esto por tumores. La enfermedad de Addison puede ser por autoinmune, causas. Autoinmune, una de las más frecuentes. Inmune. O puede ser por tuberculosis en nuestro medio. Tuberculosis ocasionando Addison. Hay un tipo de tuberculosis, se llama tuberculosis miliar. Ataca a todo el cuerpo. No solo se queda en el pulmón, se va a varias partes del cuerpo. ¿Sí? Entonces, estas son las causas. Autoinmunes y tuberculosis para Addison. La enfermedad de Crohn pueden ser tumores. Estas también pueden ser tumores. Pero en el androgenital, ¿qué se está produciendo? Mayor dihidroepiandrosterona. ¿Qué pasa con el síndrome androgenital? En su libro tienen una foto de un niño de 8 años con un megapene. ¿Sí? Está el pene crecido, bastante grande. ¿Sí? Entonces eso es pues, el síndrome androgenital. ¿Qué ha pasado? Hemos dicho en qué momento colaboran en el desarrollo en la diferenciación sexual masculino y femenino. Si el varón tiene un megapene, entonces van a haber mujeres que tengan un clítoris más grande, producto a este tumor, a esa mayor producción en el síndrome androgenital de dihidroepiandrosterona. ¿Estamos claros con glándulas suprarrenales? Nos vemos la siguiente.